Esta exposición reúne un conjunto significativo de obras del pintor Vania Surikov, un artista de origen ruso que ha trabajado en Frankfurt, en Stuttgart y finalmente en Tenerife, donde ha establecido su taller, su lugar de trabajo, su casa, en definitiva su hogar. Y allí pues lleva realizando una obra de mucho interés desde el punto de vista simbólico, iconográfico, un pintor que pensemos que trabaja a partir de una iconografía, un cromatismo muy vinculado a la tradición ortodoxa iconográfica rusa, pero que de alguna manera a partir de ese primer, digamos, conjunto de elementos, él desarrolla una obra muy personal donde cuenta historias, coloca personajes importantes para su vida, en su trayectoria, personajes que tienen que ver con el mundo de lo sagrado, de lo religioso, personajes como Cristo, como Lenin, personajes como el artista, que en definitiva es el núcleo, digamos, fundamental de su pintura, ¿no? Destacar, enfatizar, poner en primer orden, en primer plano al artista como eje, como casi un sacerdote que construye a partir de su creatividad, a partir del juego creativo de su pintura, pues toda una suerte de religión, ¿no? A mí me ha interesado mucho en la obra de Vania, que no conocía, el modo en que él se sirve de espacios ya bien estructurados en la tradición para construir un discurso nuevo, ¿no? Y además va con valentía hacia un territorio como es el de los iconos, que tiene su propia retórica y Vania se sirve en su pintura de esa retórica para construir un lenguaje nuevo que es el que él le interesa. Es un lenguaje que aspira a cierta resacralización de la historia, es un lenguaje preocupado también por el presente, por un presente espiritual en el que se da la mano la parte sagrada con la parte histórica. Me interesa mucho el discurso irónico que tiene también la obra, me parece fundamental porque sin eso, sin esa parte irónica podría ser una obra que fatigase o que acabara fracasando en su intento, ¿no? Porque la inclusión de personajes como Cristo y Lenin con el propio pintor encumbrado a través de discursos simbólicos que están muy insertos en la historia de la pintura, la forma de las auras, los colores que se emplean, los símbolos de la escalera, pero a la vez símbolos contemporáneos, como es el caso de la liebre de Joseph Beuys, ¿no? Y que además, si conoces un poco la historia conceptual de esa liebre, que Beuys funde la corona de un zar, la corona del emperador, para construir una obra de arte, pues supone el triunfo final del arte sobre la historia y sobre el poder, ¿no? De manera que hay una fórmula pictórica que reproduce y que trae hasta la actualidad formas de hacer de la pintura más propias del románico o incluso del barroco, en el que el cuadro se mira pero también se puede leer. Yo estoy siguiendo, pintando y descubriendo mi propio arte, ¿no? Trabajé en Moscú y después en Alemania y también ahora en la isla muchos años, y yo casi no cambiando nada. Por eso quiero decir que también eso como descubrir una maravilla de eso mismo, es todo que tiene una reunión para todos los artistas, ¿no? que es motivación. Yo elegí mi camino, mi corriente artístico, ¿no? En definitiva, porque yo tengo interés en trabajar en esa situación, ¿no? Es un poquito riesgo, ¿no? La gente piensa, porque tú pintas esa combinación es muy complicada, y porque yo eso hago porque me gusta, es un poquito riesgo, ¿no? En el arte también, ¿no?
como descubrir algo en el bosque, ¿no? Tú tienes que ir, caminar, ¿no? Sí, y claro, sin miedo aquí no funciona, porque cada persona tiene miedo de todo, de sí mismo también, pero aguantar ese miedo y trabajar y seguir trabajando. Cierto es que encontramos en esta exposición un conjunto realmente significativo de piezas que da buena cuenta de esa trayectoria de un artista, en cierto modo, podríamos decir, raro, inusual, simbolista, ¿no? Y dentro de esa figura de un artista que es pintor, que trabaja casi únicamente la pintura, también el dibujo, por supuesto, como arquitectura, como base para esa pintura posterior, pero es un pintor que en el fondo ha trabajado con una misma constante, una misma idea, la idea del artista, la idea del arte, aparece en muchas ocasiones, y lo veremos de esta manera, una figura de un personaje, a veces con una túnica, a veces con un mono de trabajo, pero siempre sosteniendo un pincel que podría ser un pincel llama, casi una antorcha, ¿no? El pintor o el poeta o el artista que se enfrenta a esa labor suya de conocimiento, a esa labor de ponerse frente a la tela en blanco y aventurarse, digamos, a abrir escalas en lo real y ofrecer un mundo nuevo de imágenes. Yes, I know Vanya a long time ago. I met him when he was 21. It was like this age. It was on the photography, and so it was the time end of the Soviet Union. It was the time of the perestroika, and he was a part of the group of young artists making kind of underground exhibitions, and he was one of the very forward-looking artists, and for him it was still the time of Soviet Union, and it was, for instance, forbidden to draw Christus and Lenin together. It was a kind of blasphemy against the communist thinking, and there was one exhibition, and the first picture Vanya made with Christus, Lenin, and the artist himself, it was taken down from the walls, and it was forbidden. But he was this kind of very forward-looking avant-gardist artist, and very important for the group of these young artists from the last Soviet times. Bueno, yo nací en una situación muy interesante, ¿no? En otra parte Jesucristo, y en otra parte Lenin, porque había un tiempo especial, un sexualismo y otra manera todo el tiempo Jesucristo había vivo en nuestros corazones y tal, y esa había una situación normal para mí, no es extraño. Y claro, yo como un artista, yo puse a mí mismo, artista, con un pincel en el centro entre Cristo y Lenin, y por eso utilicé esa estética de todos corridos, religiones muy interesantes, estética que también influye en mi estética propia. Entonces tenemos una tercera estética. Entonces pues, unimos dos religiones, dos estéticas, y tenemos una tercera. Esa tercera estética que significa un arte, ¿no? Que está el centro, artista con pincel que por lo menos cree que puede salvar el mundo, su propio mundo, o mundo nuestro, con una nueva religión
en arte. Me ha interesado mucho porque me parece que ese discurso, luego bien solucionado desde la perspectiva del color, de los colores planos que se utilizan, bien solucionado desde la perspectiva de que hay un manejo y un oficio en el dibujo, construyen una mirada contemporánea que dignifica la idea, la idea misma de la pintura, ¿no? Y por ahí me parece que es un discurso de enorme trascendencia para el presente. Yo busco, o las cosas me buscan en mi camino, ¿no? Por ejemplo, en Alemania yo encontré un símbolo que es muy importante para mí, para estética nueva, para artistas del mundo, que lleva una libre, es un símbolo de Joseph Beuys, y entonces ese fue como una reencarnación. Creo que no nos equivocamos si afirmamos que la pintura de Vania Surikov no puede pensarse sin el proyecto Atlantis Mariposa que desarrollan a partir del año 84 Hans Jünger y Helga Müller en el sur de Tenerife, en Arona, en Chayofa. En fin, una zona próxima a las grandes áreas turísticas del sur, pero que está a 600 metros de altura, en un lugar interesante, precioso, muy atractivo por la luz, por todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con las montañas, con ese despertar inconmensurable del cielo canario, insular, ¿no? Es un lugar, por tanto, de mucho valor paisajístico, donde llega Hans y Helga Müller para desarrollar allí un proyecto que vincule arte y naturaleza. Nosotros, Hans y yo, no sé cómo se llama en español, nous sommes tombés amoureux. En el primer momento, cuando hemos llegado aquí en esta isla, enamorados de esta isla, que yo estaba la primera vez aquí en 68 y con mi marido que mucho más después, pero en 68 el sur de Tenerife estaba una maravilla, estaba de colores muy finos, muy sensibles, no había colores, solamente había color de, no sé, de verdes diferentes, ocre, ¿sabe? Pero sin conturas fuertes. Algo que yo decía hoy, que esta isla, el sur, en la primera parte, con su vegetación, estaba algo que me aprendió más mi habilidad, mi poder de ver también en el arte, porque los ojos son devenidos más y más diferenciados en este paisajes que habían. Y así hemos construido una casa. Mi marido ha escrito aquí su libro oculto, Kunst kommt nicht von Können, que quiere decir que no es el poder de saber pintar que hace un artista, pero que es la idea detrás, la filosofía del artista que hace el arte, y el contenido, no la surface. Y es ese libro que ha escrito en Chayofa, donde tenemos la casa. Un hombre muy importante en el mundo de arte contemporáneo es que me invitó aquí, Hans-Jürgen Müller, para
que yo puedo trabajar en hacer un trabajo. Pero cuando yo llegué, yo he dicho a Hans-Jürgen que soy artista del mundo. Y él me contesta, bueno, ahora toma, es tu residencia, tómala. Es como una broma, ¿no? Fue como una broma, pero cada broma tiene un poco la verdad, ¿no? Y ahora pienso que un parque cultural como Mariposa, que está creando con muchísimos artistas internacionales, no puede existir sin una idea, sin un artista del mundo, que, por ejemplo, como un Papa en Vaticano, ¿no? Y también para artistas del mundo es un poquito importante, muy importante tener un fundamento para su arte. ¿No? Mariposa es un proyecto importante. Yo estaba aquí en Tenerife en 94, segunda parte del año 94, y mi marido me llamó me diciendo, él estaba en Stuttgart, me diciendo, mire, yo he recibido una carta de un artista que me parece muy interesante. Él tiene las mismas ideas como nosotros. He dicho, ajá, ¿cómo? Ya, yo le he invitado, va a venir mañana para que podamos hablar. Él nos ha enviado unas fotos de sus obras, me parece interesante que hace. Y así estaba el primer contacto con Vania. Y Vania es muy curiosa. Vania, hemos hecho un libro en 91, el primer libro que hemos hecho, sobre la idea Atlántida Mariposa, que en este tiempo no había nada, solamente la idea, la filosofía. Y en este libro había, que fue escrito en alemán solamente, pero tenía una página, Appell, esta página, que habíamos hecho traducir en, no sé, 10 lenguas internacionales, entre otro en ruso. Y así Vania ha podido leer y ha leído que hay en Stuttgart, en Alemania, un matrimonio que quiere salvar el mundo por medio del arte. Y él ha dicho, yo quiero irme a Stuttgart para continuar mis estudios allá con Kossuth. Él estaba a la academia en Stuttgart. Y en esta primera conversación no ha podido hablar muy bien el alemán, solamente un poquito, y nosotros ni una palabra de ruso. Y Hans tenía el ticket. Dice, vale, Vania, ¿tú quieres venir con nosotros? Y conmigo, él se ha ido aquí, Hans, y Vania se ha ido con él. Y él ha hecho, la primera obra que ha hecho es el fresco en la Casa de Silencio. Tú puedes poner en tu obra y después tiene una importancia y se queda vivo para siempre, ¿no? Por ejemplo, si un día no va a existir un parque, una residencia Mariposa, va a seguir viviendo en mis obras.